Y en el complicado escenario de la economía mundial, la coyuntura local no escapa, claro, a la regla general, pero tiene sus particularidades. Es un poco lo que me propongo conversar ahora con el licenciado Héctor Rubini, economista, investigador de la Universidad del Salvador. Buen día, Héctor, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Por favor, un gusto. Bueno, a ver, una coyuntura, enfrentamos una coyuntura con alta inflación y crecimiento, en ambos casos por encima de la media regional y mundial. Eh, ¿Esto es sustentable en estas condiciones, Héctor? ¿Cuál va a condicionar a cuál? Bueno, las condiciones actuales son un poco cada vez más adversas para sostener esto. Creo que la inflación va a continuar aproximadamente en los niveles actuales. Todo indica que la suba de tarifas que se espera y de combustibles que va a venir en los próximos 2 o 3 meses va a impactar en los precios de manera directa y el crecimiento económico está en dudas. Es decir, crecer se va a crecer. Ahora que se llegue a cumplir el objetivo de 4,2% para todo el año, como también lo plantea el Fondo Monetario Internacional, es un poco dudoso. Eh, Se observa que van a subir los costos, se observa que va a subir la tasa de interés, va a subir el costo financiero, además de la presión tributaria para las pequeñas y medianas empresas. Así que sostener la demanda interna va a ser un poco más dificultoso que el año pasado. Así que yo creo que se va a ir debilitando un poco este fuerte impulso del primer trimestre ya a partir del segundo trimestre, a partir de estos meses. Ajá, muy interesante. Eh, Estoy recordando que hace un par de semanas O Globo, el prestigioso diario brasileño, hablaba de que la economía local, la economía brasileña, registraba por un lado una alta inflación, muy inferior a la de acá, creo que están en torno al 12% anual, este, aumento de tasas, como juros, como lo llaman ellos, y no entendía bien el editorialista o no se conformaba con que la economía siguiera retrayéndose. Daba la impresión como que le costaba o aceptaba enfrentar la inflación siempre que hubiera crecimiento. Eso acá no se nota, no se le da importancia al crecimiento actual. ¿Por qué? Un poco por lo que vos decís de que es algo transitorio. Mira, a decir verdad, esta incipiente desaceleración no sabemos bien cuán transitorio va a ser. Los bancos centrales en todo el mundo, primero los países emergentes desde mediados del año pasado, en su mayoría, y ahora de manera cada vez más visible la Reserva Federal y otros bancos centrales de los países desarrollados están embarcados en empezar a subir varias veces las tasas de interés. Así que se va a complicar la situación incluso para países como Brasil. Va a bajar la velocidad de crecimiento, van a salir capitales, un poco los inversores de menos aversión al riesgo van a llevarse los fondos a los países desarrollados y tenemos el problema, en realidad dos problemas en el mundo globalizado. Por un lado, el impacto de la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, que no ha terminado, no sabemos cómo ni cuándo va a terminar. Y por el otro lado, la reaparición del COVID, que ya está bloqueando las cadenas de suministro de los puertos chinos desde las últimas 3 o 4 semanas. Así que la verdad, la realidad de una inflación con crecimiento bajo, tendiendo a recesión en varios países, pues lo lamento por el amigo brasileño, pero se va a tener que acostumbrar un poco. Sí, bueno, es un panorama, digamos,
que parece cruzar en forma transversal a casi todo el mundo, ¿no? Ya mencionaste Estados Unidos, mencionaste la Unión Europea están en condiciones similares con el agravante del suministro de gas. ¿Y qué panorama se abre digo, para la Argentina en este marco desde el punto de vista de la economía real, más allá del consumo que mencionaste y que podría llegar a retraerse en estas condiciones de alta inflación? Esa retracción por el lado de la demanda se va a sentir. El impacto más fuerte que se va a monitorear va a ser la reacción del gobierno. Obviamente, con el escenario político complicándose, le va a ser cada vez más difícil decir que no a los distintos pedidos de subsidios o de aumento de los programas asistenciales. El problema es el financiamiento. Ya desde los últimos días de abril encuentra el Tesoro dificultades para renovar las colocaciones de deuda interna. Entonces, en un contexto inflacionario con subas de costos, con traslado de inflación a través de contratos salariales y de alquileres, que va generando una fuerza inercial cada vez más importante, aumentar la velocidad de circulación, mejor dicho, la velocidad de emisión de dinero, junto con un aumento de la velocidad de circulación por parte del público que está descontando inflación cada vez más alta y bastante más alta que la de los países vecinos, incluido Brasil, hace que, por un lado, se espere un aumento de precios permanente que va a impactar en las decisiones de consumo de manera negativa tarde o temprano. Y por el otro lado, están las dificultades para sortear este inconveniente vía exportaciones, porque por un lado hay países que de a poco están retornando a prácticas proteccionistas. Digamos, caso concreto, la República Popular China es uno. Hay países que están aplicando de a poco restricciones para las exportaciones, caso Rusia y caso los propios chinos. Y a esto se suma las dificultades para obtener rápidamente, en tiempo y a tiempo, insumos necesarios importados para la producción. Y acá se complica por el lado externo las dificultades en las cadenas de suministro desde los puertos chinos hasta la disposición de containers y de barcos en otros puertos para transportar insumos que pueden venir a nuestro país, más las trabas locales para importaciones o para acceder a divisas para poder importar. Uno mira el combo desde el punto de vista de la economía real, por eso todo indica que va a desacelerarse en varias ramas industriales la actividad. Puede esto ser algo sorteable, suspendiendo transitoriamente en algunos turnos algo del personal, por ahí cortando algo de horas extras. Esperemos que no pase de eso. Si se puede sortear de esa manera y ayuda un poco el tiempo en el agro en el segundo semestre, va a ser una tormenta transitoria, pero si no, se va a complicar esto un poco más hacia el último trimestre de este año y el primer semestre del año próximo. Está claro. Hablaste de China, muchos analistas internacionales hablan de que se está retrayendo la economía china un poco por el rebrote de COVID-19 en las principales ciudades industriales. Esto también, más allá de las prácticas proteccionistas que aludiste, está claro de que esto también va a enfriar la economía internacional, va a echar para atrás un poco la demanda de los grandes consumidores mundiales, ¿no? Sí, todavía no se nota, no se está notando, no es tan fuerte como lo que vimos hace un año atrás. Yo creo que esto si continúa varias semanas más, sí, se va a notar y lo vamos a ver en las noticias ya hacia fines de este mes o quizás antes, pero todavía
estamos a la expectativa también a ver si es realmente una nueva cepa, si es un descuido y sobre reaccionaron las autoridades chinas con esa política de COVID cero que hasta ahora es un fracaso, vamos a decir la verdad, es un fracaso. Vamos a esperar, pero si no, sí, se va a notar no solo en nuestra región, América Latina, Estados Unidos, en Australia, en Japón, en varios países asiáticos. Puede tener un impacto fuerte en toda la economía mundial, sí. Hablando de enfriar la economía, muchos economistas aseguran de que una de las recetas para frenar la inflación es precisamente bajarle decibeles al ritmo económico. Está bien que sea así sea, porque bueno, un poco que en el ritmo de la economía también está en juego el empleo. Digo, ¿es una buena receta a tu criterio? Depende de las condiciones iniciales bajo las cuales uno aplica esto, ¿no? En un escenario como el actual, el resultado es un poco ambivalente porque tenemos la fuerza de la suba de los precios de las materias primas y del petróleo y de la energía que va a continuar. Todo indica que si bien habitualmente son shocks transitorios, las guerras tampoco duran más de, pongámosle, 4 años, 6 años, con impacto serio en el resto del mundo. Ahora, se viene de un envión de emisionismo monetario y expansión fiscal para acelerar la salida de la pandemia que viene desde principios del año pasado. Entonces, este conflicto más el rebrote del COVID agarra a todo el mundo en una situación inflacionista, controlable. Ahora el problema que se plantea es bajo qué condiciones podemos hacer lo que sugerís vos sin generar tanto daño. Y esto varía según los países. En los países Claro. en los cuales tenés desborde fiscal permanente, inercia inflacionaria en aumento, expectativas de inflación a la suba, más impulso de costos, es donde es más difícil. Tarde o temprano hay que hacerlo, pero es más difícil porque contraes la oferta monetaria, impulsás más suba de tasa de interés, dificultás la formación y el mantenimiento del capital de trabajo financiero de las empresas y la reacción es remarcación preventiva de precios. Si expandís la cantidad de dinero es todavía mayor el efecto. Y esto todavía aún más en economías poco abiertas o cada vez más cerradas al comercio exterior. Es el dilema en el cual están las autoridades actuales, es decir, y lo que le espera al próximo gobierno. Un componente central es combinarlo con reformas que den certeza, certidumbre a las empresas y a los consumidores y cambien fundamentalmente las expectativas. Una prueba que uno ve hoy, digamos, es un banco central casi sin dólares y un sector privado que dentro y fuera del país tiene, se estima, entre 300.000 y 400.000 millones de dólares. Claramente lo que en los 80 el ingeniero Alzogaray llamaba un shock de confianza va a hacer falta. En el mientras tanto, está metido en un gran problema el actual gobierno, porque si uno hace una política extremadamente monetarista, es recesiva y no es suficiente para combatir la inflación. Y si es emisionista, difícilmente reactive la economía, pero puede llevar una aceleración inflacionaria descontrolada. Exactamente. Bueno, de alguna forma también el otro gran dilema que tiene el gobierno es que, como suelo decir, quiere quedar bien con Dios y con el diablo, porque también, por otra parte, no va a permitir o no se quiere permitir atrasar el tipo de cambio ni las tarifas. Quiere mantener los sueldos con un poder adquisitivo más o menos atractivo, pujante para no enfriar la economía. Y a todo esto, en el fondo, en el trasfondo, digo, la lucha contra la inflación.
no es un desafío menor, me parece, el que enfrenta el gobierno, y veremos cómo sigue la historia, pero bueno, la cuestión es que me da la impresión de que las autoridades del Poder Ejecutivo, en este caso del Ministerio de Economía, se han propuesto un desafío mayúsculo, por cierto. Héctor, muchísimas gracias, fuiste muy amable y claro. Por cierto, te mando un abrazo, buen fin de semana. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación, Nino. Hasta luego. Gracias, un abrazo. Licenciado Héctor Rubini, economista e investigador de la Universidad del Salvador. Después de la pausa, más mercados por expertos.